A ver, pensemos en esto. Cuando varias personas cometen un crimen juntas, ¿quién es el verdadero autor? ¿Es el que jala el gatillo o el que planeó todo desde las sombras? Esta pregunta, que parece sencilla, es en realidad uno de los rompecabezas más grandes del derecho penal. Un debate que, créanlo o no, lleva más de un siglo. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañarlo. Imagínense la escena clásica de un robo a un banco. Tenemos al cerebro, el que ideó cada detalle. Tenemos al conductor esperando afuera con el motor encendido. Y tenemos a la persona que entra, amenaza a todos y abre la caja fuerte. Por pura intuición, sabemos que no todos jugaron el mismo papel. Pero, legalmente hablando, ¿quién es el autor? ¿Lo son todos? ¿Solo uno? Y lo más importante, ¿cómo se decide? Esa es la gran pregunta. Y para que vean que esto no es un problema nuevo, miren esta cita. Ya en 1910, hace más de un siglo, un jurista decía que este era el capítulo más oscuro y confuso de la ciencia penal. O sea, si en ese entonces ya era un dolor de cabeza, imagínense la cantidad de discusiones que ha provocado desde entonces. Ok, vamos al grano. La ley siempre ha tenido algo claro. No es lo mismo ser autor que ser cómplice. Eso está perfecto. El problema, el debate de 100 años, es ¿dónde exactamente se traza esa línea? ¿Cuál es el criterio para decir tú eres autor y tú solo un cómplice? Bueno, el primer intento de solución vino en el siglo XIX. En esa época de furor científico, los juristas quisieron encontrar una respuesta casi matemática, y la buscaron en la ciencia, específicamente en la causalidad. La idea parecía simple. Si tu acción fue una causa necesaria para que el crimen ocurriera, entonces participaste. Parecía lógico, ¿verdad? Pero esta simplicidad aparente, en realidad, abrió una caja de Pandora. Vamos a profundizar un poco acá, porque esta idea tan sencilla, la de la causalidad, terminó partiendo en dos el pensamiento jurídico. Creó dos bandos que se pelearon durante décadas. Y aquí es donde el camino se bifurca. Un grupo dijo, a ver, un momento. Para que la bala hiera a alguien se necesita un arma. Para que el arma llegue al lugar se necesita un coche. Entonces, la acción del conductor es tan causa del resultado como la del que dispara. Objetivamente, todos son iguales. Y si eso es cierto, ¿dónde está la diferencia? La única respuesta posible era en su mente, en lo que querían hacer. Y esta idea, esta conclusión, dio origen a la teoría más poderosa de su tiempo. Y así es como nace la famosa teoría subjetiva. Por décadas, esta fue la herramienta principal que usaron los tribunales en Alemania para tratar de resolver este acertijo. La teoría subjetiva básicamente decía, olvidémonos de lo de afuera, todo está en la voluntad. La pregunta clave era, ¿cuál era tu papel mental en el crimen? ¿Actuaste con lo que llamaban animus autoris, es decir, con voluntad de autor, sintiéndote el dueño del plan, el protagonista de la película? ¿O actuaste con animus soci, la voluntad de cómplice, viéndote apenas como un ayudante en el plan de otro? Todo se reducía a una cuestión interna, de percepción. Claro, aquí es donde la teoría choca con la realidad, porque en la práctica, esto obliga a los jueces a hacer algo que es, pues imposible, leer la mente de los acusados. ¿Cómo puede un tribunal demostrar con pruebas concretas y objetivas si alguien se sentía el protagonista o solo un actor de reparto? Es un callejón sin salida. La reacción del mundo académico fue brutal, y esta cita de Ernst Belling lo resume todo. La llamó un puro producto de la fantasía, algo que estaba fuera de la ley. Para muchos, intentar leer mentes no era hacer justicia, era simplemente especular. Ante el fracaso de la teoría subjetiva, apareció una idea que lo cambió todo. Una verdadera revolución. La solución, se propuso, no era mirar hacia adentro, a la mente del criminal, sino hacia afuera, a una pregunta clave. ¿Quién tenía el control real de la situación? Esta fue una verdadera batalla de ideas que duró décadas. Empezó con esa idea simple de la causalidad, que nos llevó a la teoría subjetiva, que, como vimos, fue súper criticada. Pero a mediados del siglo XX, el tablero cambió por completo con un nuevo paradigma que por fin ofrecía una solución mucho más sólida. El giro fue radical. Gracias a teóricos como Klaus Roxin, la pregunta cambió. Ya no era ¿qué querías hacer?, sino ¿quién tenía los hilos del poder? La clave ya no era la intención, sino quién podía decidir realmente si el crimen sucedía, cómo sucedía y si se detenía o no. Y así nace la teoría del dominio del hecho. Según esta idea, el autor es la figura central, el que tiene en sus manos el control remoto del suceso, el que controla el sí y el cómo del delito. Es la persona que tiene el poder de darle play o stop a todo el plan. Es una cuestión de control objetivo, no de un deseo subjetivo. Y esta teoría nos dice que hay tres formas de tener ese control.
La primera es la más obvia, el dominio de la acción, es decir, la persona que comete el crimen con sus propias manos. La segunda es el dominio de la voluntad, este es el autor intelectual, el que usa a otra persona como si fuera una herramienta, ya sea engañándola o forzándola. Y la tercera es el dominio funcional. Aquí es donde vemos la coautoría. Pensemos en el robo al banco, donde el plan solo funciona si cada pieza cumple su rol. El aporte de cada uno es indispensable. Muy bien. Todo esto suena muy interesante, pero quizá algo académico. ¿Por qué es tan importante en el mundo real? Pues porque tiene implicaciones directas y muy profundas en cómo se imparte justicia. Su importancia práctica es enorme. Primero, trae justicia, porque asegura que el castigo sea proporcional al poder real que se tuvo sobre el crimen. Segundo, aporta claridad. Ahora los tribunales buscan pruebas de control. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién podía detenerlo todo? En lugar de tratar de adivinar intenciones. Esto ayuda a asignar la responsabilidad de forma mucho más precisa, sobre todo en casos súper complejos como los de crimen organizado. Y su influencia ha sido tan grande que hoy esta teoría alemana moldea el derecho penal en España, en toda América Latina y hasta en tribunales internacionales. Y esto nos deja con la pregunta final, que en el fondo es el núcleo de todo este problema. Si el control es lo que define al autor, entonces, ¿quién es más responsable? ¿El cerebro que planeó todo pero nunca se manchó las manos? ¿O la persona que ejecutó sus órdenes al pie de la letra? La teoría del dominio del hecho nos da una herramienta poderosísima para analizarlo, pero también nos demuestra que los límites de la responsabilidad van a seguir siendo uno de los desafíos más fascinantes del derecho.